¿Qué tal, señores? Buen día, mi nombre es Ricardo Rangel y les voy a hacer un pequeño video acerca de cómo construir una caja acústica. Vamos a hacerlo desde cero, como si no tuviéramos absolutamente nada, y vamos a utilizar un caso real que nos acaba de suceder esta semana. Tengo un cliente que nos contacta desde Campeche, él es arquitecto y nos envió unas medidas potenciales. Esta es la conversación de WhatsApp, de hecho, donde si alcanzan a ver, son 98 centímetros el ancho total disponible en su Jeep, por 30 centímetros de alto, por 30 centímetros de profundo. Vamos a utilizar dos subwoofers JL Audio, las series W3 de 10 pulgadas, y uno de los requisitos es que no quiere que se lastimen los conos porque en este vehículo él utiliza la cajuela. Entonces vamos a empezar a trabajar desde cero este proyecto para que se den una noción de cómo realmente lo hacemos nosotros, y esto es un tema que muchas veces nosotros explicamos dentro de los entrenamientos. Obviamente en los entrenamientos tenemos la oportunidad de extendernos un poquito más. Les voy a dar la versión resumida, vamos a decirlo en ese punto, y pues vamos a iniciar como si no tuviéramos nada, inclusive los subwoofers. Estamos en la página de JL Audio, www.jlaudio.com. Vamos a la parte de Car Audio, estamos en subwoofers. Vamos a seleccionar nuestro subwoofer con el que vamos a trabajar. Vamos a utilizar estos y vamos a ocupar un par. Esto es lo que la página nos muestra regularmente. Lo que vamos a hacer aquí es ir a la parte de las especificaciones, y en las especificaciones nos vamos a encontrar con las especificaciones físicas. Esto es lo que vamos a aparecer, bueno, lo que va a aparecer regularmente en el manual de usuario es esto. Entonces voy a pasar a mi hoja de trazo, donde lo que yo quiero tener presente siempre es el subwoofer y sus dimensiones. Las dimensiones que a mí más me interesan es el diámetro total, que según este trazo es la figura A, y A corresponde a 26.7 centímetros. Aquí pongo 26.7 centímetros. Quiero conocer la profundidad de montaje también. En la profundidad de montaje es la figura E, que es qué tan profundo va a montarse el magneto y la canasta. Y aquí tenemos 12.4 centímetros. 12.4 centímetros. Lo que quiero checar también es el tema de el diámetro de montaje, que es en donde lo vamos a montar el subwoofer. Y según este esquema es la figura B, este de aquí. El diámetro de montaje tenemos 23 centímetros. 23 centímetros. Y con esta información vamos a empezar a trabajar. Vamos a generar una caja acústica sellada. Entonces quiero darme una idea de dónde el fabricante me recomienda que trabajemos. Vamos a ver en este apartado dónde están los cajones. Aquí dice sellado y porteado. Vamos a buscar la opción sellada. En la opción sellado aquí tenemos el volumen interno neto, que son 0.66 pies cúbicos, que es este dato que tenemos aquí. Ahora observen, este dato no incluye el desplazamiento del subwoofer. Este subwoofer va a desplazar, a ver si lo dice por aquí, probablemente el manual lo ha de decir, aquí no lo veo. Vamos a las especificaciones generales. Aquí no dice. Especificaciones físicas tampoco. Aquí está. Driver Displacement. Aquí está 0.034 pies cúbicos. Entonces, en las opciones de la caja sellada, que nos recomienda que sea de 0.65, le vamos a tener que agregar 0.034 pies cúbicos. Lo cual significa que 0.65 más 0.034 nos va a dar un total de volumen interno neto 0.684. ¿Qué les parece si lo resumimos a 0.7 pies cúbicos? Entonces vamos a trabajar en 0.7 pies cúbicos por cada subwoofer. Si lo multiplicamos por 2, tendríamos 1.4 pies cúbicos de volumen interno neto para la caja. Ahora, el cliente nos puso algunas restricciones. El cliente quiere que la caja quepa en
30 centímetros por 30 centímetros por 98 centímetros. Esta parte de aquí no es tan complicada, 30 por 30. Si vamos a trabajar con el respaldo trasero del Jeep, yo recomendaría que la caja, en lugar de tener una forma, vamos a llamarle cuadrada o de un prisma rectangular, ¿qué les parece si hacemos una especie de trapezoide? En donde este ángulo de aquí nos va a servir para que el respaldo permita que la caja se pueda incrustar lo más profundo posible. Acuérdense que este cliente es arquitecto, entonces todos los espacios disponibles aquí yo creo que él los va a agradecer. Es un coche de uso diario. Por el tema de que no quiere que los subwoofers estén expuestos, se me ocurre cargarlos hacia el piso, es decir, poner el buffer en esta posición con los magnetos disparando hacia adentro y levantarlo del suelo, yo creo que unos 7 centímetros, más o menos unos 10 centímetros, para que el subwoofer esté trabajando hacia abajo, de tal manera que todas las cosas que se puedan poner en este punto no lleguen a afectar el movimiento del cono. Bueno, hasta aquí tenemos estos datos. Lo siguiente que quiero hacer, vamos a empezar el trazo, vamos a decirlo. Volumen interno neto, vamos a pasar esto en limpio, 1.4 pies cúbicos. Yo quiero que esta pieza tenga esta forma. Ya les había contado, por el tema del ángulo, para que el respaldo del asiento nos permita introducir el cajón lo más profundo que nos sea posible y maximizar el área de carga. Ahora, lo siguiente que yo les recomiendo es que establezcan cómo van a ser los ensambles, en el sentido de que si el buffer va a ir montado aquí abajo, siempre por estándar a mí me gusta meterle bafle doble, es decir, que descanse sobre dos espesores de MDF, que serían estos dos, el espesor 1 y el espesor 2. En la parte de arriba tendríamos una tapa, vamos a mencionarlo, y las paredes trasera y delantera. Más o menos esa sería la forma del ensamble de nuestra caja. Ahorita no estamos pensando en acabado, solamente estamos pensando en cómo se ensamblaría la pieza. Vamos a empezar a dar las dimensiones. Yo voy a decir que a lo mejor la base me gustaría que tuviera 30 centímetros, pero esta parte alta, este plano vamos a llamarle, ¿qué les parece que lo mandamos a 15 centímetros? En este espacio de aquí, que sería la profundidad total que yo le puedo dar a mi cajón, sabemos que máximo podemos dar 98. Vamos a apuntarlo aquí. Máximo 98. Pero como yo sé que si hago este cajón con estas dimensiones y le doy esta distancia máxima, voy a obtener el volumen interno neto ensellado que mis subwoofers utilizan? Bueno, vamos a hacer un pequeño cálculo para encontrar el punto óptimo donde los subwoofers van a trabajar bajo la especificación del fabricante, y eso se puede resolver de la siguiente manera. El volumen, si ustedes están de acuerdo conmigo, lo vamos a calcular lado por lado por lado. Hasta ahí estamos de acuerdo. Esto cuando tú tienes un prisma rectangular, suponiendo que no tuviéramos este trapezoide, sino que fuera lado por lado por lado, que es la profundidad, nos daría este resultado. Aquí nosotros conocemos que el volumen al que aspiramos es 1.4 pies cúbicos, y los lados que tenemos en este momento los estamos trabajando en centímetros. Entonces yo recomiendo que estos 1.4 pies cúbicos los transformemos a centímetros cúbicos para que estemos trabajando sobre las mismas unidades. El factor de conversión va a ser de la siguiente manera. Un pie cúbico es igual a 28.316.8 centímetros cúbicos aproximadamente, de tal manera que 1.4 pies cúbicos va a ser igual a, esto lo desconocemos, pero vamos a encontrarlo. Vamos a utilizar nuestra calculadora.
28.316.8 por 1.4. Esto va a dar, a ver, este no me gustó ya, vamos a repetirlo. Tendríamos que multiplicar este por este y dividirlo entre este. 28.316.8 por 1.4. Ahora sí, 1.4 pies cúbicos son 39.643.52 centímetros cúbicos. De tal manera que este volumen es equivalente a 1.4 pies cúbicos, pero solo estoy cambiando las unidades, pies cúbicos a centímetros cúbicos, para trabajarlo sobre esta fórmula. Voy a sustituir 39.643.52 centímetros cúbicos, va a ser igual a uno de los lados. Pero aquí viene otra cosa interesante. Aquí estamos trabajando sobre las dimensiones externas. Lo que yo quiero conocer son las dimensiones internas, no la parte externa. Sin embargo, en esta fórmula que yo les estoy planteando, aquí ustedes pueden observar que yo tengo lado por lado. Eso es un área, que sería el equivalente de calcular todo este lateral. Entonces, ¿qué les parece si calculamos la parte interna? Vamos a hacer esto de esta manera. Ya se cayó el teléfono, para eso tienen fundas buenas. El externo acá afuera son 15 centímetros, pero eso acuérdense que involucra el espesor de la madera. Yo quiero calcular este punto donde van a ser los 15 centímetros menos este espesor. Para hacer una aproximación rápida voy a asumir que son 15 centímetros menos 1.8, que es el espesor de un MDF de 3/4 aproximadamente en México, menos 1.8, que van a dar 3.6. Menos 3.6 son los dos espesores, y este de aquí a aquí me va a quedar de 11.4 centímetros. De tal manera que la mitad de aquí a aquí, entre 2, me van a quedar 5.7 centímetros. Ahora, mismo caso desde acá, los 30 centímetros tienen que ver con el espesor del MDF. Entonces le voy a restar 30 centímetros menos 3.6 centímetros, y esta distancia exacta de aquí me va a quedar en 26.4 centímetros. A partir de este punto yo puedo asumir que la mitad son 13.2, que viene de aquí a aquí y a este punto. Ahora sí puedo calcular esta forma. Si yo hago esto, aquí tengo un triángulo. La base del triángulo pequeño van a ser los 13.2 menos los 5.7 de arriba. Aquí ya tengo 13.2 menos 5.7. Esto va a ser igual a 7.5, que es la base, y la altura van a ser los 30 centímetros que habíamos dicho originalmente que íbamos a darle, menos el espesor de arriba menos el espesor de abajo. 30 menos 3.6, 26.4 centímetros. Ahora vamos a llamarle a esta parte le vamos a llamar B, a este otro triángulo A1 y B1, de tal manera que toda el área completa va a ser la suma del triángulo A más el rectángulo B más el triángulo A1 más el rectángulo B1. Eso nos va a dar la sumatoria del área completa, que va a ser lo mismo o equivalente a esta parte de aquí de la fórmula, que va a ser lado por lado, o sea, el área de toda esta parte. Solo que aquí estamos calculando exactamente el área de la figura que nosotros queremos dar por conveniencia. Ahora, ¿qué estábamos? Vamos a calcular esta área. El área de A va a ser base por altura sobre 2. El área de A, la base, van a ser 7.5 centímetros por la altura, que son 26.4 entre 2. Tenemos que A ser igual a 7.5 por 26.4, eso va a ser igual a 198 entre 2. A es igual a 99 centímetros cuadrados. Es muy importante que sepamos en qué tipo de unidades estamos operando. Eso quiere decir que A y A1 van a ser iguales. A1 es simétrica, va a ser idéntica. Entonces yo puedo multiplicar, o sumar más bien, A más A1. Voy a asumir que es 99 centímetros cuadrados más 99 centímetros cuadrados, o equivalente a multiplicarlo por 2. Voy a tener 198 centímetros cuadrados. Ahora vamos a calcular B.
B lo voy a calcular aquí y va a ser lado por lado. La base de B son 5.7 centímetros, estos son centímetros lineales, que van a multiplicar a la altura, que son 26.4 centímetros lineales nuevamente, de tal manera que B son 5.7 que multiplica a 26.4. B es igual a 150.48 centímetros cuadrados. Si a B yo le sumo B1, es equivalente a multiplicarlo por 2, que sería por 2. Ahora tengo aquí 300.96 centímetros cuadrados, que sería la sumatoria de B más B1. Ahora estas dos hay que sumarlas a A más A1, que sería 198 más 300.96 centímetros cuadrados. Más 198. El total del área de nuestra figura es de 498.96 centímetros cuadrados. Esta parte de aquí es equivalente a, volvamos a nuestra fórmula, que es el volumen es igual a lado por lado por lado. Esto que acabamos de obtener aquí va a ser el área completa, neta, ya descontando los espesores de nuestra madera, y solamente tendríamos que multiplicarla por el otro lado para que nos dé el volumen interno neto que nosotros queremos calcular, que es 1.4 pies cúbicos, o traducido a centímetros cúbicos, 39.643.52 centímetros cúbicos. Entonces, aquí yo puedo sustituir y puedo decir que 498.96 centímetros cuadrados es igual a este lado por este lado, y esto va a multiplicar al lado que desconocemos, que va a ser este lado. Aquí nosotros tenemos que hacer una aproximación y suponer que nuestra caja por lo menos debe de tener menos de 98 centímetros para que pueda entrar dentro de este vehículo. Si esta L nos da más de 98 centímetros para dar el volumen de 1.4, ya estamos fritos. Tendríamos que modificar esta área, tal vez abriendo un poquito más el ángulo para que pueda tener un poco más de volumen interno neto, y de tal manera que esta distancia tengamos que acortarla, no alargarla. Eso no lo vamos a saber hasta que hagamos el cálculo. Ahora vamos a despejar L. Este lado por lado, esta figura que está multiplicando en este punto va a pasar dividiendo debajo del igual. Esto es un despeje regular. 39.643.52 centímetros cúbicos entre los 498.96 centímetros cuadrados. Muy importante que mantengan las unidades con las que están trabajando. Entonces L va a ser igual a resolver esta pequeña operación, 39.643.52 centímetros cúbicos, que va a dividir a 498.96 centímetros cuadrados. Cuando hacemos esta operación, los centímetros cúbicos sobre la división de los centímetros cuadrados te va a dar centímetros lineales. Entonces esto significa que L es igual a 79.45 centímetros lineales, de tal manera que nosotros podemos asegurar que si esta forma nosotros le damos una distancia de 79.45 centímetros lineales, ojo, estos son internos, todavía tendríamos que sumarle los espesores de este material, que sería la cara de aquí adentro y la cara de acá adentro. Entonces en realidad son, aquí yo me equivoqué porque estoy poniendo 79.45, pero eso es solo la parte interna. Tendríamos que sumarle más 3.6, que son los dos espesores del MDF, y vamos a tener un total de 83.05 centímetros lineales externos, de tal manera que el máximo son 98. Nosotros podemos trabajar sobre 83. Una vez que descubrimos esto, vamos a trabajar sobre un hoja en limpio. Ya podemos asumir que nuestra caja puede tener esta forma, nuestra pequeña caja acústica. Vamos a dar la altura.
es muy importante que dibujen los ensambles de cómo va a venir la caja para que aquí no se vayan a confundir, porque acuérdense que yo quise darle un bafle doble, es decir, aquí hay dos espesores de MDF, que de hecho me acabo de dar cuenta que cometí el error porque no lo calculé. Nuestra caja va a quedar un poquito más pequeñita. Si siguen el video, yo aquí tomé en consideración la distancia de los 30 centímetros y solo desconté 3.6 de ambos, pero tendría que haber descontado 3.6 de 2 más 1.8 del tercero, que sería esta pieza de acá. Pero bueno, detalles más, detalles menos. Podemos alargar un poquitito más la caja para poder dar el volumen interno neto que queremos trabajar. Una vez que nos damos cuenta de nuestro error, estamos asumiendo también que estamos sumando el desplazamiento de la canasta del subwoofer para que el volumen interno neto sea exactamente el que buscamos. Hay veces que no sumamos el desplazamiento de los subwoofers y el volumen que nosotros creemos tener no es el correcto. Ahí es donde empezamos a veces con problemas en términos de reproducción, porque una caja pequeña se va a comportar como un filtro. Y ese filtro va a evitar que tu subwoofer baje realmente en frecuencia. Entonces es importante que tengamos los volúmenes precisos que el fabricante recomienda para que sepamos por lo menos en dónde está nuestro punto de inicio. Esta caja sellada yo la puedo hacer más grande y lo que va a pasar es que nuestra respuesta de reproducción grave va a empezar a reducirse, va a empezar a alcanzar a reproducir frecuencias más graves, o puedo hacerla más pequeña y la frecuencia de sintonización de la caja o la frecuencia de resonancia de la caja sellada va a empezar a elevarse, de tal manera que empezamos con dos opciones. Una de ellas es, si yo hago la caja grande, empiezo a tener un comportamiento de este estilo. Si yo hago la caja chica, empiezo a tener un comportamiento de este estilo, en donde una caja chica va a ser un poquito más incisiva, más puntiaguda, más punchy, pero menos profunda, y una caja grande va a ser menos puntiaguda, menos incisiva, pero más profunda y más lineal. Obviamente no se vayan con la finta, no quiere decir que mientras más grande la hagas, más profunda va a ser, porque vas a empezar a entrar en problemas donde la caja realmente no ejerza ningún tipo de control sobre el subwoofer, y al contrario de tener alguna especie de ganancia, vas a perder absolutamente todo y vas a perder hasta el control del subwoofer. Entonces, por eso es importante que estemos trabajando sobre las especificaciones del fabricante, para que tengamos una noción de dónde el fabricante quiere más o menos que trabajemos para que la caja funcione en su máximo óptimo. Y por eso también trabajamos con fabricantes como JL Audio, que normalmente te dan suficiente información para trabajar con sus equipos. Entonces, si resumimos esto, habíamos quedado que esta distancia va a ser 83.05 centímetros. La base, que va a ser un bafle doble, va a ser de 30 centímetros, y la altura, que es la altura considerada desde aquí, desde el centro hasta acá, va a ser de 30 centímetros también. Con este pequeño cálculo que les acabo de mostrar, podemos asegurarnos que el volumen interno neto de nuestra caja es de 1.4 pies cúbicos, lo cual nos asegura estar dentro de la especificación del fabricante, que en este caso es JL Audio, y así es como podemos nosotros empezar a acercar o a plantear el proyecto. Sobre tu proyecto, sobre el desarrollo, lo que yo haría después sería, en este caso, empezar a asignar valores a cada una de estas caras. Ejemplo, esta es la A, esta es la B, esta es la C, esta sería la D, la E, la F, y la cara G sería esta de aquí. De tal modo que aquí yo puedo empezar a desglosar inclusive las distancias. A va a tener una distancia de L por L, ya tomando en cuenta la medición. B va a ser lo mismo, L por L. C, L por L. D, L por L. E, L por L. F, G y H. Parece repetitivo, pero por ejemplo, esta es la manera en la que a mí me gusta trabajar mis cajas acústicas, porque a partir de este punto yo puedo enviarle esta pieza a Javier al área de fabricación, y él puede entregarme exactamente lo que yo diseñé con los objetivos acústicos, aunque él no necesariamente entienda qué es lo que yo quiero generar en el tema de acústica. Aquí yo manipulo los valores para anticiparme a cómo se va a comportar nuestro conjunto con la amplificación que vamos a estar utilizando, y eso es a final de cuentas lo que es el trabajo de diseño, de desarrollo de una caja acústica. Entonces, sin más por el momento, espero que les haya sido de utilidad, y esto es lo que nosotros hacemos regularmente para calcular un cajón. Les voy a dar un seguimiento
para que vean en cuanto a la construcción esta misma pieza cómo va tomando forma, porque esto es hasta aquí los ensambles. Pero ¿qué les parece que, por ejemplo, en la cara frontal podríamos redondear, por ejemplo, la cara de arriba? Podríamos redondear estas esquinas, y eso le va a dar otro look a nuestro cajón. Eso lo va a empezar a hacer lucir muchísimo más slick, muchísimo más sobrio, muchísimo más como el cajón que un arquitecto se merece. Aquí podríamos hacer una incrustación, inclusive podríamos mandar una línea. ¿Qué les parece? Se me ocurre mandar una línea aquí con el router. 1, 2, 3. Podemos aprovechar un espacio aquí para poner el logo Monster. Podemos aprovechar estos espacios intermedios para agregar acrílico rojo. Aquí puedo meterle otro espacio para meterle otro tema de acrílico rojo, de tal manera que empezamos a complicar un poquito la forma que va a ser el ensamble plano. Y qué tal que lo firmamos en los laterales con unos costados redondeados. ¿Qué les parece? Que sería una pieza que pudiéramos agregar. Ahora, como sabemos que la distancia máxima que nosotros podemos meter aquí es de 98 centímetros y nuestro cálculo nos dio 83 centímetros, sin problema podemos agregarle tapas laterales a esta caja con las esquinas o los bordes, los cantos redondeados, y eso le va a dar absolutamente otro look. Inclusive podemos hacer un corte aquí a propósito y firmarla con el logo que tenemos, el monstruito que tenemos con los cuernitos laterales. Y vamos, o sea, se puede generar un proyecto muchísimo más ambicioso. Acuérdense que este subwoofer lo vamos a cargar hacia el piso, entonces vamos a tener que sacarle las patitas laterales. Tal vez a la cara de enfrente vamos a querer hacerle un tema de un boleado para que no se vea nada más la vil tabla en ángulos de 90 grados. Y eso ya le empieza a dar muchísimo más carácter a la pieza. Tal vez en un punto de aquí podemos asomar otro detalle en acrílico rojo, que es un filito nada más. ¿Qué les parece? Y de pronto todos estos ángulos, un ángulo pronunciado de 45 o de 60 grados, yo creo que le puede dar muchísimo más cuerpo a lo que es este proyecto. Así es como normalmente vamos aterrizando un proyecto, y yo prefiero, y esto es un consejo que les doy, empezar a trabajar directamente en papel. Equivocarme yo prefiero en el papel y no estarme equivocando al momento de estar trazando, de estar cortando ya la madera o los acrílicos. Cuiden ese trabajo, por favor. Conozco muchos talleres, conozco muchas personas que normalmente intentan cortar, no les queda, vuelven a cortar y están desperdiciando muchos materiales y mucho tiempo principalmente. Yo les invito primero a resolver todos sus proyectos en su cabeza, resolverlo completamente de modo que lo entiendan, inclusive hasta el desglose de las piezas. Y si bien los calculadores en línea, que muchas veces cuando la gente quiere venir a nuestros entrenamientos me preguntan si les vamos a dar algún calculador o algún software, son buenos, pueden darse una noción. Ningún calculador te va a resolver esto que les acabo de dar en este punto, porque esto ya es una forma muy caprichosa que quiero ejecutar porque se me hincha la gana nada más. Puedo de esta misma manera generar cualquier forma que a mí se me ocurra y no estoy amarrado a lo que el calculador o el software me puede calcular. ¿Me explico? Por eso es que a mí me sigue gustando más esta parte manual de estar calculando mis cajitas a mano. Para esto obviamente tienes que tener nociones de cómo opera, cómo funciona todo lo demás. Esto es un pequeño vistazo de lo que hacemos normalmente en los entrenamientos. Esto es un ejercicio muy rápido. Yo creo que déjenme ver si puedo plantear algún entrenamiento en línea, algo pequeño que pueda abundar un poquito más, tal vez calcular una caja ventilada, una caja slot por cosas por el estilo. Como saben, tengo que preparar este tipo de entrenamientos. Podríamos generar uno en línea tal vez y pensar en cobrarlo, no sé, barato, 500 pesos, 1000 pesos, generar ingresos rápidos en esta época en la que nosotros también estamos detenidos por el tema del coronavirus. De hecho, si ven, mis muchachos ya se fueron y aproveché el hecho de que ya no estén para poder hablar con ustedes, porque de otra manera yo sé que hacemos mucho ruido. Ahora sí que ya está apagado, creo que sigue Isra aquí, ahí sigue, pero de ahí en fuera ya se fueron todos. Sin más por el momento, mi nombre es Ricardo Rangel y nos vemos en la próxima. Manténganse al pendiente, manténganse a salvo, acuérdense de lavarse las manos
Por favor, lávense las manos, distanciamiento social. Este tema del coronavirus se viene muy fuerte y son dos tipos de consecuencias. Uno, las consecuencias a la salud que vamos a tener, pero número dos, las consecuencias económicas que aún no hemos visto, apenas se vienen. Manténganse al pendiente, por favor, porque tenemos que estar listos y tenemos que estar listos para seguir generando trabajo y detenernos en cuanto nuestra salud se vea, vamos a decirlo, atentada. Tenemos que estar muy al pendiente de todas las noticias y de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Por favor, manténganse a salvo. Saludos.